Muy buenos días. A través de esta presentación quiero mostrar la CDA que tiene que ver con la gestión de aprendizajes y quiero que abordemos desde esta gestión lo que tiene que ver con los ambientes híbridos en el aprendizaje. Esto ha sido diseñado desde el programa, en el ciclo de apertura, en el programa Todos Aprender, en el equipo que tiene que ver con la gestión de currículum. Entonces, quiero empezar este aprendizaje con esta frase que he creado para que nos repensemos y porque creo que todos los docentes nos sentimos involucrados con esta frase. Dice: los maestros somos soñadores, pensadores, propositivos y creadores de experiencias y estrategias que nos permiten llegar a nuestros estudiantes. Creo que todos nos soñamos y trabajamos por buscar la manera de darnos a entender, por buscar situaciones, momentos, herramientas, materiales que nos permitan que el otro que está recibiendo ese conocimiento que nosotros abordamos lo pueda recibir de la manera más clara, lo pueda recibir de la manera más precisa. Y como propósito para esta CDA tenemos que nos apropiemos de esos principios generales de la gestión de ambientes híbridos, de tal manera que podamos vincular en los procesos de enseñanza-aprendizaje durante este tiempo de año 2021 que nos propone el Ministerio de Educación una educación de alternancia y podamos trabajar de una manera más cómoda. Tenemos dos objetivos específicos que apuntan a alcanzar ese objetivo general, y es que el primero de ellos es identificar esos conceptos relacionados con la gestión de ambientes híbridos, cómo los podemos ubicar dentro del contexto de aprendizajes y cómo nos permiten estos desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, reconocer la gestión de ambientes híbridos de aprendizaje en la consolidación de las prácticas pedagógicas que nos van a permitir a nosotros como docentes alcanzar, llevar a los estudiantes a que alcancen las competencias, a que logren esas metas de aprendizaje en este esquema de alternancia. Tenemos, como todos nuestros capacitaciones, nuestras CTS y CDA, los 5 momentos que son la exploración, la estructuración, la práctica, la transferencia y la valoración y cierre. Dentro del momento de exploración, quiero que cada uno de ustedes allí donde está se piense y considere que esta situación académica de educación remota y de alternancia nos ha llevado a gestionar otras maneras de generar aprendizajes dentro de los diferentes espacios de aula desarrollamos. O sea, piensa usted que a nosotros esta situación nos ha llevado a generar otras maneras de enseñar, otras maneras de trabajar, otros espacios de aula. Pensemos por un momento en esa pregunta. Y en segundo lugar, aquí quiero que miremos un Mentimeter que desarrollé previo a grabar esta capacitación y le pedí a algunos docentes que me lo diligenciaran y puse esta pregunta. En este tiempo de aprendizaje remoto y o alternancia, como maestros hemos A. Trabajado igual que en la presencialidad. B. Hecho uso de las TIC para enriquecer nuestras clases. C. Combinar diferentes estrategias, incluyendo las TIC para darme a entender a mis estudiantes. Frente a esta pregunta, los docentes a los que les pregunté y aquellos que muy gentilmente me respondieron, que les agradezco mucho, me arrojaron estos resultados. Podemos ver que 17 docentes responden a esta pregunta. Vuelvo y repito la pregunta: en este tiempo de aprendizaje remoto y o de alternancia, como maestros hemos A, o primera opción, trabajado igual que en la presencialidad. Segunda opción, hecho uso de las TIC para enriquecer nuestras clases. Y tercera opción, combinar diferentes estrategias, incluyendo las TIC, para darme a entender a mis estudiantes. Podemos notar que absolutamente ninguno de los 17 docentes que diligenciaron esta
esta pequeña encuesta, expresa que trabajó igual que en la presencialidad. Eso implica que si vamos a utilizar un modelo de alternancia, nos significa pensar en unos modelos híbridos de aprendizaje que combinen no solo las TIC, sino todas las maneras posibles con las que nosotros podamos llegar a nuestros estudiantes y poderles permitir acceder a ese aprendizaje. Así es de que quiero invitarlos a que desarrollemos este espacio de una manera muy especial, que nos permitamos crecer a través de este espacio y que podamos tener una mirada de esas cosas que nos van a ayudar a pensarnos en esta nueva propuesta que nos hace el Ministerio de Educación, donde la Directiva 16, planteada desde el 9 de octubre del 2020, nos invita a las instituciones educativas a hacer un plan de ingreso al aula de clase de una manera en alternancia para que gradualmente podamos retomar las aulas. En ese sentido, nos hace necesario pensar en esa gestión de aula que vamos a tener en este 2021. ¿Cómo vamos a gestionar esa aula? ¿Cómo va a ser ese aprendizaje que vamos a abordar? ¿Y de qué manera vamos a buscar esas herramientas, como hablábamos en esa primera frase, esa frase inicial, para darnos a entender a nuestros educandos y así permitir que se puedan alcanzar esas competencias? Y así es que desde el equipo de gestión del PTA se propone un proceso interesante para hacer una hibridación de procesos de aprendizaje en el concepto, y entendiendo que ese concepto híbrido va más allá de lo que es lo presencial y lo no presencial, sino que podamos mirar una integración entre esa educación presencial y no presencial, entre ese aprendizaje en casa y ese aprendizaje en la escuela. Que podamos ver ese uso pedagógico de esos recursos digitales, pero también ese uso de esos recursos análogos, esa combinación que podemos encontrar entre esos espacios sincrónicos y asincrónicos. Y de esa manera nosotros podamos llegar a nuestros estudiantes con un aprendizaje que les permita avanzar en sus procesos. En ese sentido, estamos hablando de una conceptualización de unos elementos claves que nos van a permitir llegar a esa propuesta que les traemos a través de esta CTS, entendiendo que híbrido significa ese cruce de dos elementos diferenciados, pero que aplica a nuestros procesos de aprendizaje. Nos permite conjugar muchos elementos en estos procesos de aprendizaje. Por ejemplo, nos permite conjugar lo presencial y lo no presencial, lo sincrónico y lo no sincrónico, lo digital y lo análogo, entre muchas cosas. Y en este 2021 nosotros tenemos que trabajar en una alternancia donde eso nos va a significar un tiempo de trabajo en la institución, un tiempo de trabajo en casa, y en primera instancia eso nos hace pensar en que vamos a tener una modalidad que va a ser presencial y no presencial. Unos recursos que pueden ser digitales y pueden ser también análogos. Unos ritmos de trabajo que ya no están mediados por el docente en clase, porque primero el docente daba la explicación de clase, abordaba un aprendizaje, luego pedía a sus estudiantes, después de esa etapa de estructuración, de exploración, que dieran cuenta de una transferencia, que demostraran unas evidencias de aprendizaje y que eran muy propias del mismo momento de la clase. Ahora nos precisa tener unos ritmos de trabajo donde se tienen que tener en cuenta no solamente las decisiones del docente, sino del estudiante, esas interacciones en la escuela y en la casa, y tener en cuenta que aquí ya los roles cumplen un papel muy importante, que tanto nosotros como docentes, la familia incluso, que ha sido un apoyo fundamental en este tiempo, los estudiantes y el mismo Ministerio de Educación, cumplimos un rol fundamental todos acá como actores de la educación para que podamos avanzar en estos procesos.
sin lugar a dudas, tenemos que reconocer que a pesar de que estemos en este modelo de alternancia, de aprendizaje remoto, no podemos desligarnos de que estamos buscando lograr que nuestros estudiantes adquieran un aprendizaje basado en competencias, un aprendizaje basado en competencias más que en contenidos, unas competencias que les va a permitir a ellos aprender a aprender, que les va a permitir, ese aprender a aprender implica desaprender algunas cosas que quizás no estaban claras y que incluso erradas, pero que al aprender a aprender les va a significar también enseñar a aprender y también les va a permitir aplicar esos conocimientos porque ya que los están viendo en un contexto determinado, van a tener una aplicación de esos aprendizajes, van a hacer análisis, van a hacer síntesis, van a tener una toma de decisiones, van a estar hacer un trabajo colaborativo, van a permitir abordar unos problemas, hacer una toma de decisiones y de esa manera que podamos alcanzar y motivar a nuestros estudiantes a alcanzar esas competencias. Eso a nosotros como docentes nos precisa pensar en que tenemos una actividad sincrónica y asincrónica que esa sincrónica está en un tiempo real, en un tiempo simultáneo, y esa sincrónica está en una actividad que no necesariamente es simultánea, es decir, el docente prepara esa guía de trabajo o prepara el blog o prepara en Classroom una clase y no necesariamente en ese tiempo en que el docente la coloca en esa plataforma, el estudiante la va a desarrollar. Vendrá un momento en que el estudiante la va a desarrollar. Entonces acá hablamos de unas actividades asincrónicas y hablamos también de un trabajo presencial, un trabajo no presencial. Habrá momentos donde los docentes tendrán a los estudiantes cara a cara en las instituciones y habrá momentos donde los tengan en casa con material digital análogo. Pero eso a nosotros también nos precisa una responsabilidad no solo a nosotros como docentes, sino también a los estudiantes como actores de ese aprendizaje. Les implica un aprendizaje más autónomo, un aprendizaje con más disciplina, pero también nos implica que esos roles y responsabilidades de los actores, todos, como decía ahorita, aquí incluye padres de familia, aquí incluye el Ministerio de Educación, aquí incluye docentes, estudiantes, comprometernos con ese proceso y usar diferentes recursos nosotros como docentes, material análogo, material digital, diferentes tipos de interacciones, oportunidades que nos permitan comunicarnos, quizás a través de correos, a través de WhatsApp, a través de algunos medios que nos posibiliten llegar a nuestros estudiantes y trabajar a través de diversas actividades, de diversas estrategias, de diversas experiencias, llegar a ellos y llevarles un aprendizaje, pero no solamente llevarlo, sino hacerle un seguimiento a ese aprendizaje. En ese sentido, es importante que cada institución haga una toma de decisiones. Cada institución debe de pensarse, debe desarrollar un plan estratégico que le permita adaptar este proceso de educación alternancia basado en los perfiles de docentes con los que cuenta. Puede que cuente con docentes que sean muy hábiles en la tecnología y otros que no. Entonces, en ese sentido, tendrían que proponer un plan donde los unos puedan fortalecer las debilidades de los otros. De pronto cuentan con estudiantes que no tienen mucha conectividad. En ese sentido, deben proponer acciones que les permitan también llegar a ellos con su aprendizaje, familias que pueden acompañar ese proceso y otras que no. Quizás acceso a medios tecnológicos y plataformas con las que cuentan, en el caso del colegio que cuentan con Classroom, con esos recursos digitales, esa infraestructura educativa, esos diversos tipos de interacciones, de desarrollo, de habilidades, de conocimientos, esos contenidos educativos y saberes y aprendizajes priorizados, les va a permitir avanzar de tal manera que puedan lograr que los estudiantes puedan adquirir esas competencias, llegar a esas metas de aprendizaje
y al mismo tiempo poder seguir haciéndole seguimiento a esos aprendizajes. Eso nos invita a nosotros como docentes que somos soñadores, que somos emprendedores, que asumimos los retos y que ya lo vimos en el 2020 y que este 2021 nos demanda otro reto, que nos demanda asumir un rol de docente donde hagamos uso de los recursos, donde tengamos un lenguaje asertivo, donde tengamos esa motivación que ayude a manejar emociones, no solamente las nuestras, sino aún las de nuestros estudiantes que muchas veces frente a esta situación se sienten a punto de abandonar su proceso de formación escolar y que podamos ayudarles a gestionar esas emociones, a orientar, a dar esas orientaciones, a facilitar ese aprendizaje, a hacer una retroalimentación que les permita identificar que no se están quedando en la nada, que algunos procesos se están alcanzando, que de pronto faltan metas por alcanzar, pero que van en ese camino y que evalúe de una manera formativa. Ese docente sería un mediador de los procesos de enseñanza y aprendizaje y trabajaría desde las interacciones de esa manera. Desde los recursos, nos invita a nosotros como docentes, entendiendo que vamos a estar en aprendizaje remoto y presencial, sincrónico y asincrónico, a pensar en que contamos con diferente material análogo, pero también contamos con diferente material digital. Dentro de los materiales análogos que le ofrece el PTA están los libros de PRES, los libros de ACTAL, que son Aprendamos Todos a Leer, que están específicos para transición y primero, los retos para gigantes, que están desde transición hasta quinto y están diseñados por una propuesta para trabajar desde la distancia, pero que ha sido de gran oportunidad para muchos. Esas unidades de secuencias didácticas que nos presentan, las guías, los cuadernos, las actividades manuales, el material de contexto que podemos encontrar para manipular, para trabajar con los niños, pero además las plataformas digitales que nos permiten abordar también a través de los encuentros sincrónicos, un aprendizaje que nos permite interactuar. Existen aplicaciones o herramientas como el Jamboard, como el Wordward, como Mentimeter, que nos permiten interactuar con nuestros estudiantes y el Classroom, por ejemplo, que también es muy amigable, los textos electrónicos, los software, los videos, los audios, los podcasts, y todos esos recursos van a ayudar en este proceso. En esta gestión de recursos de ambientes híbridos y de aprendizajes nos hace pensar que nuestras planeaciones, nuestros momentos de trabajo, algunas veces van a estar diferenciados de lo que tiene que ver con la presencialidad. Por ejemplo, si bien es cierto que nos toca planear independiente de que estemos en la presencialidad o no, también es cierto que es importante que el estudiante, por ejemplo, ejerza más autonomía en la no presencialidad que en la presencialidad. Parece ser que en la presencialidad es casi que un 50%, inclusive hasta mucho menos autónomo en su aprendizaje que en la virtualidad, que le requiere elegir un horario, ser muy disciplinado, ser muy constante en su trabajo. Asimismo, pueden surgir otros cambios como el uso del laboratorio, las tareas que colocamos, cambian. En el año pasado, en la gestión de aprendizajes, desde el programa Todos Aprender, se propusieron unas guías de aprendizajes. Esa guía contenía una estructura, esa estructura tenía unos datos generales que daban cuenta de lo que era el establecimiento, cuál era el establecimiento, el grado en que se encontraba el niño o la niña, la fecha de entrega, el nombre del estudiante, el docente que elaboraba la guía o que era responsable, el área y el objetivo de aprendizaje. Esos eran los datos generales que componían la guía. Dentro de la introducción de la guía estaban esos recursos que se iban a implementar, esas recomendaciones generales, y luego venía un tercer momento que era ¿qué voy a aprender? O un momento de exploración donde se motivaba al estudiante a adquirir esos nuevos aprendizajes y se conversaba o se interactuaba con él acerca de esos saberes previos.
En el cuarto momento de la guía se invitaba a pensar en el estudiante en lo que estoy aprendiendo o en ese momento de estructuración, y allí se presentaba ese conjunto de conocimientos, de habilidades que eran necesarios para lograr la comprensión de ese aprendizaje y alcanzar esa meta de aprendizaje. En el quinto momento es un momento de transferencia donde el estudiante practica eso que aprende y se presentan unas tareas que tienen como fin consolidar esa experiencia de aprendizaje que se ha adquirido. Y había un sexto momento que era una etapa de metacognición donde el estudiante podía evaluarse a sí mismo e identificar si en realidad había adquirido un aprendizaje, y entonces ahí se presentaban las tareas que tienen como único propósito de evaluar la comprensión, los desempeños, recoger evidencias de aprendizaje, identificar obstáculos, entre otros. Esas guías de aprendizaje estaban muy orientadas desde lo que tiene que ver con un material análogo, es decir, para aquellos estudiantes que quizás no tenían acceso a la conectividad y que podían tener una guía donde pudieran de pronto interactuar de una manera escrita con el docente y acceder a ese conocimiento. Lo último que hacía el estudiante era evaluar aquello que había aprendido, hacía un proceso de metacognición, una autoevaluación donde daba cuenta de hasta dónde alcanzó su aprendizaje. Para este tiempo de aprendizaje híbrido, no queremos proponer que tengan que hacer unos ajustes en esas guías o algo parecido, cambiarles las estrategias, no, al contrario. Queremos proponerles acciones donde ustedes no se vean abocados en pensar que voy a desarrollar un trabajo para esos estudiantes que están asistiendo a clase y un trabajo diferente para aquellos estudiantes que no asistieron a clase, que están en casa por una situación particular, sino que podamos desarrollar unas guías con unos contenidos híbridos, es decir, que tengan esa parte de material análogo, esa parte donde el estudiante está aprendiendo en casa, pero que también nos permita ir a unos links o a unos espacios digitales donde el estudiante que tiene acceso a la conectividad pueda ingresar y pueda aprender, pueda profundizar en esas competencias. En ese sentido, nos podemos pensar, bueno, antes de ir a eso, nosotros podemos pensar que esta elaboración de esta guía nos podría generar un poco de más trabajo, pero no. Esto al contrario nos va a minimizar esas cargas que nos van a generar el tener dos espacios o dos tipos de estudiantes, dos grupos de estudiantes en diferentes espacios. Por ejemplo, si usted quiere trabajar un foro, entonces puede trabajar el foro de manera presencial con aquellos que están en clase, pero al mismo tiempo puede generar un enlace a través de una videollamada con aquellos que están en casa. En este tercer momento de práctica y transferencia, los invitamos a pensar cómo priorizo, o sea, cómo hago yo para saber en este momento que estoy viviendo un aprendizaje que me implica unos tiempos diferentes, una manera diferente de llevar el conocimiento, cómo hago para priorizar. Y desde ahí les invitamos a que pensemos en estas pruebas de evaluar para avanzar, que el año pasado no fue posible desarrollar en algunas instituciones, en el caso de la nuestra no fue posible, pero que podamos abordarlas, que se encuentran escritas y podamos abordarlas y hacer un análisis de esos recursos, de esa relación que estas pruebas tienen con esos aprendizajes y que eso nos permita avanzar en el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces, como les decía ahorita, era la propuesta que traía de que si hago un foro lo puedo trabajar en clase y lo puedo trabajar a través de un WhatsApp, una videollamada o algo parecido. Acá traigo un ejemplo de una de las guías de evaluar para avanzar. Traigo 7 ejercicios que podemos mirar como ejemplo. De pronto miramos los 7 o miramos uno y ya sería ilustración suficiente para proponer
¿qué podríamos hacer con estos resultados? ¿Cómo los podríamos analizar? En este ejercicio, que es del grado tercero de matemáticas, dice, 4 amigos participaron en la alimentación de las jirafas de un refugio. La tabla muestra la cantidad de jirafas que alimentó cada amigo. Magda alimentó, si contamos, hay 1, 2, 3, 4 jirafas. Tito alimentó 3 jirafas. Hugo alimentó 1, 2, 3, 4 y 5 jirafas. Y Lucía alimentó 3 jirafas. Esa es la pregunta y me dan este cuadro de frecuencias para que pueda identificar la respuesta. Frente a las opciones de respuesta que le da la prueba al evaluar para avanzar al estudiante es, se le dio un premio al amigo que más jirafas alimentó. ¿Cuál de los amigos ganó el premio? Como uno suele olvidar cuál de todos tiene más, entonces nos podemos devolver para revisar cuál de todos alimentó más jirafas. Notemos que quien alimentó más jirafas fue Hugo, que alimentó 1, 2, 3, 4 y 5, lo que significa que la respuesta correcta es la C. Ahora vamos a hacer el análisis de esa, o sea, la misma prueba de hablar para avanzar nos trae el análisis de la pregunta, nos muestra qué competencia trabaja, nos muestra cuál es la evidencia de aprendizaje que allí se trabaja, el estándar asociado a esa competencia, y eso nos permite a nosotros tomar decisiones objetivas acerca de la priorización de los aprendizajes. En este caso se trabaja la competencia de resolución de problemas, la afirmación que se trabaja y resuelve problemas que requieran el uso de frecuencia de datos representados a partir de diferentes formas, lenguaje natural y gráficas o tablas. La evidencia de aprendizaje es usar la moda o la frecuencia de los datos como para solucionar situaciones en las cuales se han organizado los datos a partir de gráficas, listas, tablas o lenguaje natural. El componente es el componente aleatorio y el estándar asociado a esta competencia tiene que ver con resolver y formular preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo. ¿Qué evalúa esta pregunta? La capacidad para hacer uso de las frecuencias de los datos cuando con esta se obtiene algún resultado en una situación, en este caso en particular, ganar un premio. Y vemos que la respuesta, la misma estudio o el mismo análisis de la pregunta me va a traer la solución. En este caso ahorita vimos que era la C y evidentemente nos dice la respuesta correcta es la C y nos justifica la respuesta y nos dice algunas opciones que pueden tomar los estudiantes y que no son válidas y por qué. En la pregunta aquí vemos, por ejemplo, la pregunta 3 que me dice, observa la cantidad de personas que asistieron cada día a clases. Entonces me dice, el lunes asistieron 21 estudiantes, el martes 32 estudiantes. Entonces me dice, ¿cuántos asistieron en total a clase estos 2 días? Para nosotros, los docentes, es obvio que el estudiante tendrá que hacer una suma. Sumaría 21 más 32, lo cual me da 53. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Al hacer el análisis a esta pregunta, me dice que la competencia de resolución de problemas, mire que está planteado desde una resolución de problemas, no desde una visión como tal. También la afirmación es resuelve situaciones aditivas y multiplicativas en diferentes contextos. Mire que es una suma ubicada en un contexto de unos estudiantes que asisten un día a clase, los lunes asisten un número de estudiantes y los martes otro número. La evidencia de aprendizaje es que usar estrategias aditivas de transformación y composición para dar solución a diferentes problemas. ¿Cuál es la competencia que se trabaja? Numérico variacional. ¿Cuál es el estándar asociado a esa competencia? Resuelve y formula problemas
en situaciones adictivas de composición y de transformación. ¿Y qué está evaluando esta pregunta? La capacidad para hacer agregaciones de composición de dos cantidades, es decir, de sumar dos cantidades. Me dice evidentemente que la respuesta es correcta la A, me justifica cómo se resuelve la respuesta y me dice que es posible que los estudiantes elijan alguna de las opciones no válidas si cometen errores de cálculo o adición a las unidades con las decenas para obtener las decenas. Es decir, es posible que los estudiantes se equivoquen y me digan que da 60, que da 70, que da 73. Aquí, por ejemplo, en el 73 sumaron bien las unidades, pero que sumen mal las decenas. Entonces, si un estudiante, el mismo evaluar para avanzar, te va a decir, cuando la mayoría de estudiantes resuelven la opción D, te está dando cuenta y te está diciendo, mira, es que tus estudiantes ya trabajan bien al sumar las unidades, pero tienen dificultades con las decenas. Y eso nos permite a nosotros priorizar esos aprendizajes y saber en qué vamos a profundizar. En este ejercicio donde dice Luis está preparando pasteles y en el libro de cocina que está utilizando encuentra una tabla que indica la cantidad a preparar de acuerdo con el número de personas para las que alcanza, entonces Luis se encuentra con esta tabla. Una persona, un pastel alcanza para 3 personas. 2 pasteles alcanzan para 6 personas. Entonces, 3 pasteles, ¿para cuántos alcanzan? Para nosotros es obvio los docentes que si uno alcanza para 3, entonces 1 por 3, 3, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9. Por lo tanto, aquí sería la respuesta correcta, 9. Dentro de las opciones, vemos que aparece 9, o sea, A sería la respuesta correcta. Se le hace el análisis a esa pregunta, que tiene que ver con la competencia de la comunicación. Aquí hay una afirmación que reconoce el significado, el uso y equivalencia de números naturales y fracciones simples, un medio, un tercio, un cuarto, y la codificación numérica en la secuencia, la mensurabilidad y la asimilación. En la evidencia de aprendizaje, señalar elementos definitorios, patrón y término siguiente de las secuencias con elementos numéricos o geométricos, porque ahí vemos una secuencia de 3 en 3, ¿cierto? Dentro del componente está el numérico variacional, y el estándar es construir secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas. ¿Y qué evalúa esta pregunta? La capacidad para encontrar el término en una sucesión cuando además se debe identificar el patrón a partir de los términos dados. Vemos que la opción correcta es la A, como lo habíamos analizado, me da una justificación de por qué la A y me dice unas posibles respuestas que pueden tener los estudiantes y qué pasa, o sea, en qué están fallando cuando responden de esa manera. Así, hay más preguntas que podrían ustedes analizar en las pruebas de evaluar para avanzar que nos van a permitir a nosotros identificar y hacer una toma de decisiones en nuestro currículo. En este cuarto momento de transferencia, nosotros queremos invitarlos a que realicemos estas pruebas de evaluar para avanzar si no lo hemos hecho y que eso nos permita a nosotros tomar decisiones objetivas de priorización, decisiones basadas en diagnósticos, decisiones basadas en una toma de muestra de toda la población, no de parte, y que nos permita inclusive mirar cómo quedaron esos aprendizajes que abordamos en el 2020, que de pronto nos sentimos un poco confusos y los estudiantes se alcanzaron todos esos aprendizajes y con base en eso tomar decisiones. En ese sentido, para cerrar esta CDA, los invito a que nos pensemos en qué elementos consideramos que son fundamentales para que se apropie esa gestión de ambientes híbridos y de aprendizajes en ese establecimiento que estamos acompañando, en mi caso como tutora, en el caso de ustedes que están acompañando como docentes, y de qué manera podemos implementar esas estrategias propuestas frente a la gestión de ambientes híbridos de aprendizaje en el establecimiento educativo. Quiero de pronto devolverme un poquito a estas preguntas que mostré de las de evaluar para avanzar y decirles que es una herramienta poderosa, valiosísima, porque no es que una sola pregunta
apunta a una competencia, sino que hay varias preguntas que apuntan a una competencia. Entonces, al ser varias, me va a permitir identificar que un mismo estudiante, si en todas las respuestas está errado, en la mayoría que tenga que ver con esa competencia, me está dando pie a que es un aspecto a priorizar en ese aprendizaje. Entonces me va a dar resultados individuales, pero también me va a dar resultados grupales. Desde ahí quiero invitarlos entonces a que gestionemos un buen proceso de aprendizaje en este tiempo de educación remota y alternancia, que podamos potenciar estos aprendizajes de nuestros estudiantes y que podamos aprovechar estos recursos que nos permiten las pruebas evaluar para avanzar, para hacer una toma de decisiones objetiva que nos permita crecer en nuestros procesos y en nuestro currículo. Así podremos tener una propuesta de plan de mejoramiento institucional que sea objetiva, que sea clara, que sea precisa y que sea ajustada a las necesidades de nuestros estudiantes. Un feliz día y muchas gracias por estar atentos a esta capacitación. Espero que sea de gran ayuda.